de Semanario Alerta. Nos encontramos hoy en la ciudad de La Paz para conversar con un personaje político que en los últimos tiempos ha salido a la palestra. Estamos hablando de Jorge Rich, que es vocero de la presidencia. Querido Jorge, es un placer que nos puedas recibir aquí en tu estudio. Y bueno, nosotros queremos un poco conversar contigo sobre el tema de quién es Jorge Rich, una entrevista un poco más personal, si queremos llamarlo así, y para que la gente conozca de dónde viene Jorge, cuál es su hoja de vida, pues su trayectoria profesional. Bueno, primero agradecerte, Juan Carlos, es para mí un gusto poder estar acá contigo compartiendo unos minutos. Siempre saludar a toda la gente que te sigue, allá en Santa Cruz fundamentalmente. Y pues Jorge Richter es un politólogo. Yo estudié ciencia política allá por los años, hacia fines de los años 80, principios de los años 90, en la Argentina, en Córdoba precisamente. Allí, en aquel tiempo, donde había una fuerte presencia de bolivianos que iban a estudiar a la Argentina a consecuencia de la inestabilidad que tenían nuestras universidades. Los periodos o los años lectivos generalmente se extendían demasiado, entonces había una situación crítica, y así como muchos otros bolivianos, también en mi familia tomaron la decisión de enviarme allá, y hoy yo eso lo considero una oportunidad y un regalo que me hizo mi señora madre, mi abuela, que también ha sido fundamental en mi vida, y pues me fui a estudiar allá a la Argentina. Y en la ciencia política descubrir una vocación verdaderamente profunda y muy arraigada, que después se fue sedimentando en un marco ya político, ideológico, en función de lo que fueron las lecturas y algunas reflexiones, o muchas reflexiones seguramente, que uno iba haciendo a medida que iban pasando los años universitarios. Después de ello, volví al país, me puse a trabajar inmediatamente, formé mi familia también prácticamente de forma muy rápida. Ahí, producto de ello, tengo tres hijas, que es María José, la mayor, que tiene hoy día 25 años. Ella ya es licenciada en literatura y está cursando su maestría en este momento. Valentina, que ella es licenciada en psicología y que también está cursando su maestría. Y Rafaela, que está en el segundo año de psicología, está estudiando ella en Córdoba también. Y me divorcié hace unos 12 años ya aproximadamente, y las niñas quedaron a vivir conmigo. Entonces hemos sido los 4 que hemos estado caminando por esta vida, educándolas a ellas, y bueno, ahora yo con la alegría que ya ellas son profesionales. ¿Por qué te cuento eso, Juan Carlos? Porque mucha gente algunas veces me ha dicho: ¿dónde andaba usted cuando el gobierno de Evo Morales hacía una y otra cosa y a usted no se lo escuchaba hablar? Pues yo estaba educando a mis hijas, Juan Carlos. No tenía mucho espacio libre para hacer una vida pública o incursionar en el análisis político de manera también pública, pues eso lleva mucha cantidad de horas de lectura, de escritura, de análisis, etcétera, y yo pues ese tiempo no lo tenía en esa disponibilidad. Cuando ya las niñas crecen, bueno, yo ahí, para reactivar esta vocación, pues yo decido hacer una maestría en filosofía y ciencia política, y me dedico, que es casi como un segundo encuentro con la vocación, y me dedico como un muchacho universitario que inicia los estudios universitarios.
con mucha pasión por la lectura, pero fundamentalmente enfocado en el análisis político. Lo que yo quería era el análisis político, porque ya de pronto entendía que me iba acercando hacia los 50 años, decía ya el tiempo político pues ya me dejó atrás, ya pasó, ya me superó, es muy complejo reinsertarse políticamente, pero dije, yo voy a dedicarme en esta etapa ya donde me voy a ir quedando solo sin mis niñas, pues me voy a ir insertando en el análisis político. Ese era mi desafío, ser un buen analista político que le pueda aportar al país también algunas miradas desde mi pensamiento y desde mis sensaciones y perspectivas políticas ideológicas. Pero de pronto un día me invitaron a un programa, Susana Bejarano me invitó a su programa y posiblemente dije algo que llamó la atención, Juan Carlos, algo, porque a partir de ese día hasta el día de hoy, y estamos hablando de exactamente septiembre del 2019, al día de hoy pues ya no he parado de asistir a unos y a otros medios de comunicación para ir siempre dejando unas miradas sobre nuestra situación política. Por supuesto, en el momento en el que se producen los hechos del 2019, las denuncias de un fraude electoral, amplificadas por el señor de Comunidad Ciudadana, por la Organización de Estados Americanos, otros actores políticos también, yo que casualmente conozco en profundidad el sistema electoral, pues hice ahí unas afirmaciones y dije, si denuncian fraude, muestren las pruebas. Y se armó un enorme debate en el país, que sigue hasta el día de hoy porque no las pueden acreditar. Aquello solo fue una construcción retórica y una narrativa para avalar el golpe de Estado. A partir de ese momento, Juan Carlos, y durante la pandemia también, te tengo que decir ahí, y concluyo con esto, que el encierro, por ejemplo, para mí fue una situación altamente productiva desde lo intelectual. Yo decidí que a las 8:15 de la mañana tenía que estar sentado, vestido como si fuese a salir a alguna reunión, sentado en mi escritorio, y empecé a tener ahí unos importantes niveles de lecturas hasta alrededor de las 14:30 todos los días. Y después tenía conversatorios, entrevistas, y luego ya los conversatorios y las entrevistas me empezaban a desbordar y yo terminaba la jornada dentro de casa agotado, ¿no? Y eso, como alguien me dijo, una amiga hace mucho tiempo me dijo, la pandemia para ti ha sido una carrera política porque rápidamente has empezado a visibilizarte en la sociedad, en los medios, asociado también a una línea política por mi forma de pensar, que es un pensamiento humanista, progresista, de izquierda. Y bueno, después rápidamente termina la pandemia, llega el tiempo electoral. Participaba mucho en diferentes medios, analizando encuestas, analizando coyunturas, tendencias, etcétera. Y cuando todo esto concluye con los resultados que sabemos, bueno, de pronto un día una llamada telefónica, que el presidente Arce quería conversar conmigo. Y fijamos la fecha, nos encontramos, no nos conocíamos, no es... por ejemplo, yo a otra dirigencia del movimiento al socialismo, como el expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente, algunos ex ministros, los conocía de algún tiempo atrás, sobre todo a Evo Morales y a Álvaro García, pero no había interactuado con ellos durante los 14 años que estuvieron, porque no me correspondía tampoco. Ahí tenían que estar quienes habían luchado por ese proceso. Yo tenía otros momentos en mi vida, no había estado, no consideraba correcto caer y acomodarme en ese proceso. No nos habíamos visto, pero volvimos a hablar después, ya con Evo Morales cuando él estaba en el exilio, con Álvaro García cuando retorna al país, con algunos exministros también cuando ya están en libertad de movilidad acá, y
tuve un par de interacciones con con el entonces candidato Luis Arce. Me convocan a esa conversación y hablamos como 50 minutos o algo más respecto al país, cómo terminó el proceso electoral, su arribo ya en las últimas horas al gobierno. Y pues ahí, en resumidas cuentas, me hace una invitación para desempeñar el cargo de vocero presidencial. Me pareció interesante porque yo podía desde ese espacio tener un aporte en el análisis político y poder advertir de forma muy directa, en este caso es un trabajo con el presidente, en forma muy directa sobre estas posibilidades de reestructuración del golpe de Estado, de las rupturas institucionales, que es para mí algo muy sentido, el tema democrático y el tema del Estado plurinacional, y que no haya una interrupción en él. Y en esa perspectiva, por supuesto, era un honor que el presidente, así lo considero yo, que el presidente te pida que lo acompañes en ese puesto. Eres casi como la extensión de la voz del presidente en la sociedad, más aún con las características que tú has señalado. Entonces, el Jorge Richter público es una persona que hoy en día desempeña este rol, pero que también habla mucho políticamente y que tiene una visión de lo que va ocurriendo en nuestro país, los caminos que tiene que seguir el país, en mi mirada, y por supuesto yo traslado esos criterios a diferentes autoridades acá adentro. Entiendo que es una vocería particular y distinta. Sí, porque anteriormente no lo habíamos visto en lo anterior con el expresidente. No estuve ni un solo día. Pero no había... Lo cual no digo que sea ni bueno ni malo. No, a mí me hubiese gustado de pronto acompañar ese proceso, pero no me correspondía porque había mucha gente antes que yo que había hecho cosas importantes. Lo que me refería era que no había un vocero como lo hay ahora, digamos, ¿no? ¿Cómo usted ve su cargo ahora, hablando de la pandemia, que un poco fue su laboratorio de análisis, y empezar su carrera política, y la ha empezado de una manera que tanto políticos de oposición como incluso políticos del mismo partido, gente del mismo partido, organizaciones sociales, tienen una admiración hacia su persona por los temas, por los debates? Cuando usted sale en los medios de comunicación, ¿cómo puede manejar la comunicación, el dialecto, de una manera muy sutil, de una manera inteligente? En el MAS hay, Juan Carlos, mucha gente que es largamente mejor que yo, mucha gente que tienen unas formaciones que también están próximas a la vivencia, a la realidad de nuestro país. Pronto a mí me diferencian algunas otras cualidades, pero no, hay mucha gente en el MAS que de lejos, como te digo, es mejor que yo. En el pasado, yo recuerdo dos vocerías que tuvo el expresidente Evo Morales. Una de un señor Alex Contreras, que después terminó marchándose del movimiento al socialismo y trabajando con el alcalde José María Leyes en Cochabamba. Pero él ejerció un ministerio, era el Ministerio de la Comunicación. Fue vocero, entiendo. Y también el señor Canelas de Cochabamba, que fue gobernador, fue vocero y después fue, si mal no me acuerdo, fue ministro de Comunicación. Pero han sido unas vocerías simplemente diferentes. Yo no digo ni mejores ni peores, simplemente distintas en la forma de implementarlas. Esta vocería actual pues interviene en muchos escenarios de miradas políticas sobre el país, en algunos debates sensibles también del hecho político.
Ha sido una vocería que incluso ha tenido debates políticos con dirigencia de Santa Cruz, el abogado Jerjes Justiniano, también con el señor Doria Medina, y con algunas otras personalidades de nuestra política. Y es una vocería que deja sentada una mirada política sobre lo que está ocurriendo en el país, y siempre una voz de alertas respecto de estos intentos de aplacar a los sectores más vulnerables y populares de nuestro país. Hoy día, por ejemplo, este debate en el cual estamos de el mestizaje y todo aquello. Es una vocería, como te digo, Juan Carlos, con las características de quien la está ejerciendo, ¿no? Ni mejores ni peores que otros tiempos, simplemente con ese perfil que uno le quiere dar, y que a mí en lo particular también me parece necesario para el país, que haya precisión conceptual cuando se habla, que las palabras sean las correctas en su significado, que las miradas traten de ser argumentativas, respaldadas y profundas. Solo te pongo ahí un ejemplo. Hoy en día se discute este tema del mestizaje, y en realidad el censo ni siquiera tiene una intención de hablar sobre el mestizaje y sus connotaciones. Nosotros solo estamos hablando, la pregunta solo va al tema de los pueblos y naciones minoritarias. Eso está en la Constitución política, no hay que hacer mucho escándalo, porque está señalado conceptualmente que es un pueblo indígena, originario, campesino, son preexistentes a la llegada de los españoles. Entonces, como intentan desordenarnos el debate para generar tensiones y desestabilidad política y social, pues bueno, esa vocería también se encarga de tratar de reacomodar las cosas ahí. No se puede, digamos, tocar temas a veces personales. Mis preguntas más eran personales. Pero yo respondo, no hay problema. Estábamos un poco no hay y no siempre hay nada, se va al lado político, ¿no? No hay nada que ocultar en esta vida. Más que todo, queremos conocer al Jorge. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado en su vida, en algún momento de su vida, en alguna ocasión? En distintas etapas, Juan Carlos. Yo he tenido la dicha de ser educado, criado y acompañado por la mejor mujer que uno podía imaginar. Por supuesto, todos queremos mucho a nuestras madres, a nuestras abuelas, pero yo tengo que decir que tuve la mejor, que fue mi abuela. Ella me crió y me acompañó en los tiempos en los que yo era más pequeño. Mi madre ha sido una mujer excepcional, ha fallecido muy joven, lamentablemente, y con estas dos mujeres y con el cariño que me dio mi abuela, pues yo ya he quedado y ya he vivido momentos de felicidad que seguramente pocas personas tienen. Yo a mi abuela, como alguna vez lo dije en un programa de televisión, Juan Carlos, simplemente la contemplaba. Ella vivió hasta los 97 años. Yo la contemplaba cuando ella estaba al frente mío. Con eso a mí me alcanzaba. He sido profundamente feliz mientras tenía la oportunidad de conversar y de estar con ella, de caminar, de acompañarla a cosas muy sencillas como irnos juntos a tomar té, por ejemplo, en una tarde, yo ya siendo profesional y trabajando, pero me daba tiempo para ir a Cochabamba a verla. Con eso yo he sido profundamente feliz, y me ha dejado tanto amor en la vida que así yo viviese 100 años me alcanza. Mi madre ha sido también una mujer excepcional, y hemos tenido en la familia la desdicha de que ella fallezca muy joven, tenía 60 años, y nos han quedado muchas tareas inconclusas. Alguna vez ahí alguien decía, para no tenerle temor a la muerte, pues hay que vivir intensamente, para que en el momento final no hayan pendientes. Si no hay pendientes, puedes morir a cualquier edad. Ya tú tienes
la intensidad de haber disfrutado este don que Dios nos ha dado. Con mi madre quedaron muchos pendientes, no habíamos vivido intensamente. Y después tengo la dicha de algo que no hay palabras correctas para poderlo describir, que es el haber podido criar y educar a mis hijas y verlas transformarse de las niñas que jugaban a las profesionales que hoy son. Eso es indescriptible. Yo verdaderamente, ellas ya cuando estamos los cuatro, pues ellas ya conversan sobre sus temas y yo ahí solamente las observo en silencio porque a mí eso me produce una enorme alegría de la vida. Y tengo unos seres queridos como por ejemplo mi hermano. Tengo un hermano muy joven, que es casi como mi hijo, y que yo digo son mis 3 hijas y mi hermano, que también está en ese, por supuesto, en ese mismo nivel de amor que yo expreso por ellas, que es como si fuese un hijo. Ahí la vida ya me ha dado de sobra. Como uno a veces dice, si mañana al amanecer uno no despertara, pues ya estoy yo pagado. Por supuesto quiero acompañarlas aún más, quiero conocer a los nietos después, quiero vivir otros momentos y otros tiempos en lo personal también, por supuesto. Pero si fuese el último minuto, como algún comunicador, me lo ha deseado hace unos días atrás, pues yo ya estoy pagado, Juan Carlos. Ya he vivido y ya he tenido el amor suficiente que una persona puede aspirar. Como dice la frase, si tengo que morir mañana, confieso que he vivido. Que he vivido la vida y no la he visto pasar. Te tendría que decir que hay muchas cosas que faltan, por supuesto, hay muchas cosas que faltan. Hay muchas cosas que yo quisiera hacer. Sobre todo hay muchas cosas que yo quisiera hacer respecto de mi país, respecto de la sociedad nuestra, de las bolivianas, de los bolivianos. Pero en cantidades de amor que he recibido y de felicidad que esto me ha producido, como mi abuela, mi madre, mis hijas y mi hermano, mi otra hermana a quien yo quiero muchísimo, que no vive acá en el país, y a mis hermanos y a mi padre, que también lo tengo hoy día vivo, yo ya estoy más que contento con eso. Ahora quedan otros temas de realización personal, de entrega también, y de que lo que uno sabe pues lo pueda volcar como un aporte hacia esta sociedad también. Usted es una persona bien querendón de su familia. Mi familia es muy chica, es muy pequeña, y estas 2 mujeres que yo tanto he querido ya no están, mi madre y mi abuela, y básicamente tengo todos los días, son mis hijas, pero de mis 3 hijas, 2 ya no viven conmigo porque están estudiando. Entonces solo vivo con una de ellas y mi hermano que yo quiero tanto, que vive en Cochabamba. Mi querido Jorge, ¿tiene usted algún hobby? ¿Algo que le gusta hacer? Claro. Más allá del aspecto de seriedad que puedo tener, porque yo aparezco en los medios de comunicación, más allá de eso, y previo a llegar a tener estas funciones, pues yo jugaba, y cuando puedo escapo y lo hago todavía, intensamente racquetball, porque eso a mí me salvó la vida, el racquetball. He llegado incluso a jugar en un nivel tan destacado que participo en Panamericanos, por ejemplo. ¿Por qué dice que le salvó la vida? Porque en el tiempo que yo estaba por cumplir 40 años, había descuidado mucho la actividad física, y producto de ello, pues yo estaba pesando ya casi 90 kilos o algo más. Y gracias al racket y después a la actividad física, pero al racket que era de todos los días, 4, 5, 6 veces a la semana, pues yo tuve la posibilidad de bajar como 30 kilos,
y eso me dio un mejor bienestar, una mayor autoestima, una mayor Cambió su vida. tranquilidad, por supuesto, cambió mi vida. Después he ido incorporando algunas otras pasiones. A mí me gusta mucho manejar moto. Me gusta manejar moto y me gusta salir de la ciudad. Es un momento casi de encuentro con uno mismo, ¿no? Me gusta la naturaleza, los paisajes. Es muy lindo eso, es muy lindo. Hay algunas deficiencias como estructura de ciudad que tenemos acá en La Paz para ello, pero es una de las cosas que más me gusta. Y tengo un tercer hobby, hábito, que está en el primer lugar, por encima del racket, por encima de la moto, por encima de caminar, que me gusta muchísimo. Eso me gusta mucho. Me gusta conocer las ciudades caminando, ¿no? No tanto un taxi, ni un colectivo, ni un micro, caminando. Pero lo que verdaderamente me produce un mayor placer de felicidad, de tranquilidad, de sosiego, pues es la lectura. Para mí eso es lo primero. Si me dicen, vamos a jugar, vamos a pasear en moto, o vamos a salir a caminar, o leer una tarde entera, pues leer. Porque leer para mí no es solamente, no es que yo agarro un libro y me siento a leer, no puedo hacer eso. Para mí un libro son un cuaderno de apuntes donde uno produce, un cuaderno de apuntes donde uno rescata lo mejor de ese texto, un pequeño cuaderno donde señalo y digo lo que yo debería hacer de forma diaria. Entonces termina siendo, Juan Carlos, un proceso, y para eso pues yo necesito 3, 4, 5 horas. Pero ahí están, esos son básicamente mis hobbies. Jorge, algo que dijo hace un momento es que a usted lo ven una persona seria. ¿Usted es amiguero o es de pocos amigos? Yo creo que fui amiguero. Hoy tengo pocos amigos muy buenos, pero son pocos con los que me relaciono de forma permanente, y además son mis hermanos, en realidad, son mis hermanos que yo he tenido la posibilidad de escogerlos. Es sin orden de jerarquías ni de prevalencias. Es Pablo, que vive en Córdoba, es un hermano Pablo. Es Eduardo, que él vive en Chile, vivía en Bolivia y después se fue a Chile. Eduardo es también verdaderamente mi hermano. Él estuvo muy delicado de salud, casi 30 días en estado de coma, hace un tiempo atrás, y yo verdaderamente vivía ese tiempo con dolor de que él no pueda salir. El mismo dolor que me causó la muerte de mi madre. A Dios gracias, él está ahora muy bien. Y es de esos amigos, Juan Carlos, que puede ser que no te llama el día de tu cumpleaños para felicitarte, pero tampoco hace falta, porque siempre está ahí. Lo mismo él siente conmigo. Y acá en La Paz, Ramiro, que también es mi hermano, que no nos vemos, creo que no nos vemos hace un buen tiempo, pero nos hablamos, nos escribimos, nos comentamos cosas, etc. Él juega racket y eso también nos une. Después tengo otros amigos, por supuesto, gente a la que yo le tengo consideración y a la que quiero mucho también, pero son pocos amigos ahora, porque tampoco me gusta mucho la fiesta. Entonces yo prefiero una comida en la noche, yo prefiero sentarme a conversar. Soy desde siempre de estar, ahora ya no tanto porque no lo puedo hacer, pero los fines de semana intento estar en los cafés. A mí eso me gustaba muchísimo desde siempre. Pero ya un poco más ya la fiesta y la diversión así, pues ya no me miro tanto en eso. ¿Cómo anda con el tema de la música? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Tiene algún artista preferido? Tengo. A mí me gusta. ¿Tipo de música que a mí me gusta la música en español. A mí me gusta la música en español. Y me gustó me sigue gustando. De hecho, yo pienso que está ahí en el top de lo que uno más escucha o siempre que lo escucha le gusta, ¿no?
Y claro, ahora se incorporan muchos nuevos artistas y todo eso. Pero por ejemplo, a mí Leonardo Fabio fue un artista que verdaderamente me ha fascinado. De hecho, ya después he leído sobre Leonardo Fabio temas que él manejaba como director de cine, películas impresionantes. Tiene una película que se llama Gatica, sobre un boxeador legendario en la Argentina. El Aniceto, que es una de sus últimas, o tal vez la última película que él hace, que es sencillamente impresionante. Pero además su compromiso social, que después lo descubro. Primero fue la música y después descubro su fuerte sentido social, muy apegado al peronismo en la Argentina, Leonardo Fabio. Pero después me gustó tanto como él, solo que no tenía ese compromiso social y sus músicas no estaban impregnadas también de esto. A mí me gustó muchísimo Sandro y muchos otros cantautores de aquella época. Y uno dice, ¿pero por qué esos autores? Pues porque en mi casa estaban los discos y mi madre los tenía, entonces yo iba y ponía y eso era lo que había y me gustó muchísimo. Me gusta mucho también, me gusta mucho la música nacional y Calamarca en el último tiempo, específicamente, me gusta mucho Calamarca. He tenido la oportunidad de conocerlo a Hugo, que es el vocalista de Calamarca, y Hugo me dice, mira, yo tengo admiración por lo que tú has hecho. No, le digo, pero yo tengo admiración por lo que tú haces. Y de hecho tengo música tuya en mi celular, le digo, porque la escucho. Y me gusta también la música de protesta. Esa es una música que sigue gustándome como antes, me sigue gustando. Me gusta, hoy día hay mucha, pero me gustaba Mercedes Sosa, me gustaba hay una canción que se llama Todo cambia, todo cambia, pero que no es Mercedes Sosa, la versión original. Se me ha ido la memoria, es un chileno, quien hizo la versión original, creo que es Juan Carlos, ya me voy a acordar. Toda esa música de protesta a mí me gusta mucho, canto popular, me gusta mucho Víctor Heredia. Hay otro grupo que ahora se llama, una banda argentina que se llama La Berizo, que también tiene música de estas características. Y en música movida, porque eso también me gusta, y en música movida siempre en español fundamentalmente, pues me gusta el cuarteto cordobés, ¿no? Me gusta mucho. Hay una banda que es sencillamente espectacular allá, que se llama La Barra, y me gusta mucho. Y bueno, en el otro lado hay también música sinfónica, que me parece sencillamente increíble. Hay un pianista que es Giovanni Madani, creo que es así el apellido. Claro, eso es un espectáculo, ¿no? Y Ennio Morricone, que ha fallecido hace poco, pues puedo escuchar tardes enteras también. Por ahí camino en temas de música. Bien, Jorge. ¿Tuvo algún momento en su vida que la pasó mal? Varias veces. La he pasado mal. De joven, cuando termino de estudiar y ingreso a trabajar, me fue muy bien, no tengo que admitir, me fue muy bien. Y esas sensaciones más la inexperiencia te genera la idea de que la vida es absolutamente lineal y que no pueden haber caídas. Entonces, claro, tienes una autoestima ingenua de que siempre mantendrás una buena posición. Entonces eso me llevó a tomar algunas malas decisiones, pensando que me rehacía muy rápido y pues no fue tan simple como eso. Y después he tenido momentos
de crisis económica complejos también, que me han dejado en una situación de una vulnerabilidad económica muy, muy grande. Y ahí puedo decir que la enseñanza de aquello es que me ha permitido desarrollar algunas empatías con la gente que no tiene los recursos para el día a día, porque a mí me ha sucedido. El despertarte a medianoche porque no tienes la plata suficiente para al día siguiente tener que comprar lo mínimo indispensable y tienes 3 niños o niñas en mi caso durmiendo ahí. Yo eso lo he vivido. Y el estrés que no provoca. Claro, por supuesto. O tener el auto en la puerta, en el garaje, y no poderlo mover porque no le podías cargar gasolina. Eso yo lo he vivido. Y no soy yo el día de hoy un hombre acomodado ni rico económicamente. Las mismas características de mi vida, de tener que dar todo mi tiempo a la educación de mis niñas y ser un padre presencial, no ser un padre ausente, ni contratar una niñera que las pueda mirar, ni delegárselas en la crianza a mi madre o a alguien de mi familia, ha hecho de que pues mis capacidades de producción no sean tan importantes como para resolver esos problemas. Pero también después he aprendido que la vida no es solamente el tema económico, que hay otros elementos que te llenan y que te generan felicidad, que ya los he dicho. Pero fundamentalmente he podido, Juan Carlos, conocer y sentir cuando una persona tiene carencias y pues ve su vida con angustia. Y eso pasa mucho en la sociedad, en nuestro país. Cuando se dice vamos a despedir gente de las empresas, tú ves que inmediatamente yo siempre reacciono y reflexiono sobre esto y sobre la distribución del ingreso, y ahora con el aumento de los salarios he señalado que tiene la empresa que hacer un esfuerzo para poder hacerlo, porque yo entiendo lo que significa aquello. Entiendo, por decirte algo, hoy día acá me tocan la puerta, hará 2 horas, y una señora, no sé cómo ha ingresado, una señora me dice, ¿no quiere usted comprar papas fritas? Una señora mayor. Y yo le digo, no señora, muchas gracias. Y he salido antes de que tome el ascensor para comprarle 2 bolsitas de papas fritas, que yo no como papa frita, las tengo ahí ahora guardadas, pero es muy difícil que una señora a esa edad esté vendiendo así cuando ya debería estar en otra etapa. Es muy difícil también, yo tengo ahí una fragilidad y una debilidad, y eso lo he escuchado, por eso seguramente Leonardo Fabio a mí me gusta tanto, porque él tiene una canción que se llama Anotaciones para Carola. Carola era su esposa, Carolina o Carola era su esposa, y dice, recuérdame siempre conversando en la plaza con algún jubilado o conversando con un niño. Y yo tengo debilidad por los niños y por nuestros ancianos, porque son ya en ambas etapas de la vida son muy frágiles, muy vulnerables. Esta señora no tiene que estar vendiendo, el niño no tiene que estar cuidando autos, ni pidiendo en la calle, ni trabajando, o que sus padres lo dejen en una acera y lo vengan a buscar 8 horas después. Eso no es posible. Cuando yo te digo de poder, y ojalá Dios me dé la oportunidad y la vida, de poder hacer algo por ellos, es precisamente porque esto no puede estar en nuestra sociedad. Esos niños tienen que estar jugando. El trabajo de un niño es jugar. Ese es su trabajo. Esta señora ya debería estar descansando y estar en la tranquilidad de su casa. Entonces, esos son temas que a uno le afligen. Y yo lo he vivido, Juan Carlos. Sé lo que es también la necesidad y también sé lo que ha sido la abundancia en mi casa. Entonces, creo que son las lecciones que la vida de una u otra manera las deja en tu bolsillo para que tú las reflexiones.
Jorge, ¿usted se considera un hombre sabio, intelectual o culto? No, 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 no.